Un cordial saludo, mi nombre es Julián Andrés Toro Gaviria, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, en este momento y con motivo de la presentación Conocimiento Científico, Bases Epistemológicas en la Educación, es el nombre del curso y por eso entonces vamos a desarrollar las ideas a partir del texto de Diegues, La ciencia en cuestión, disenso, negación y objetividad, qué es la ciencia en realidad si no hay tal cosa como el pensamiento científico. Y a partir de allí entonces el autor comienza, digámoslo, dejándonos una primera reflexión, una glosa importante, y es: no existe eso del método científico, porque hay una diversidad de posibilidades, oportunidades desde las ciencias en plural, y cada una de ellas tiene diversos métodos de aplicación que permiten entonces ajustarse también en la trayectoria del tiempo según el interés y los propósitos que cada una de esas ciencias tiene. Los objetivos entonces a partir del texto son la configuración de una definición del concepto de conocimiento científico, el reconocer el propósito del método científico en la sociedad y la formulación de la política pública, entender ese concepto de consenso y disenso en la ciencia y comprender la diferencia de ciencia y pseudociencia. ¿Qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es ese saber emanado de la acción de la comunidad científica. Ese saber entonces va a recoger evidencias, va a aplicar rigor académico, va a aprovecharse de la diversidad metodológica de las diversas estrategias, de tal manera que no hay un solo método científico como nos atañe y como nos va a reforzar el autor, y va a hablar entonces de una pluralidad de mecanismos y de posibilidades, de procedimientos y de prácticas que, ajustados entonces a una investigación, van a permitir la comprobación, la transformación positiva y el hallazgo entonces de esas verdades verificables que nacen del interés entonces de la investigación. La ciencia no se puede quedar en un laboratorio, la ciencia no se puede quedar en el claustro, la ciencia tiene que trascender a la acción política, y por eso entonces la política pública va a sustentarse en la ciencia, porque va a recibir entonces mayor rapidez, mayor acierto y mayor seguridad en la aplicación de la acción transformadora. Entonces, si queremos un modelo educativo, necesitamos saber qué se ha indagado al respecto en educación. Si necesitamos control de la calidad, necesitamos escuchar a los académicos para mirar cuáles son los métodos efectivos. Si necesitamos la mitigación del riesgo, necesitamos escuchar qué es lo que está pasando y qué es lo que está aconteciendo en materia de riesgos latentes para las comunidades. La evidencia científica entonces proporciona ese sustento, da esas claridades y permite entonces que hayan cambios y transformaciones. Encontramos entonces también una, digámoslo, discusión muy amena sobre el consenso y el disenso. El consenso es ese acuerdo mayoritario de la comunidad científica, va a permitir entonces que los expertos logren acuerdos mayoritarios, y si no hay unanimidad, entonces que sí exista una suficiente coincidencia que permita entonces emanar aciertos y bases de conocimiento. Pero el disenso va a enriquecer las discusiones. El disenso nutre, el disenso son las posturas diversas que van a generar eventualmente la revolución del pensamiento científico, la transformación, y que no existan, digámoslo, esos sesgos, esos errores y esos prejuicios que en un momento determinado pueden, digámoslo, oscurecer algo de los categóricos científicos que existan en un momento determinado. Ciencia y pseudociencia es, digámoslo, de los últimos apartes. Por un lado, la ciencia entonces es autocrítica, la ciencia se reinventa, la ciencia busca explicaciones verificables, pero la pseudociencia se va a alimentar de la especulación. La pseudociencia no le interesa trascender, no le interesa la crítica. Adolece entonces de todos esos intereses de escuchar algo que le enriquezca, y la ciencia no. ¿A qué se concluye entonces en el texto? A que la idea de un método único no existe, hay una pluralidad de estrategias. La ciencia es un solo criterio entre otros que le da peso y sustento a la acción política. El consenso da estabilidad al pensamiento científico, pero el disenso va a enriquecer el diálogo constructivo en función a la transformación científica. Y la pseudociencia va a carecer de esos mecanismos autocríticos, va a rechazar la crítica y eventualmente va a evitar esa validación de evidencias al interior de su propio quehacer. Tenemos allí las referencias y es un gusto haber podido compartir con ustedes.